La historia de Jefté no es solo sobre guerras y victorias, es la historia de un hombre rechazado, humillado y olvidado, pero aún así elegido por Dios. Conoció el peso del silencio, el costo de una promesa y el dolor de liderar con el corazón roto. Su vida nos enseña que Dios puede usar a quienes el mundo desprecia y que la fidelidad, incluso entre lágrimas, todavía mueve los cielos. Si esta historia tocó tu corazón, demuestra tu amor por Dios ahora mismo. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que lo necesite hoy. Y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que edifican el alma. Juntos vamos a compartir la palabra, con verdad, con fe y con el corazón abierto. En aquella época en que Israel aún vivía bajo el yugo de sus propios pecados, y el silencio de Dios se sentía incluso en las noches más estrelladas, nació un niño en la ciudad de Galaad, pero no fue recibido con fiesta. Jefté era su nombre, pero casi nadie lo pronunciaba con alegría. No fue deseado, ni por la ciudad, ni por sus hermanos, y a veces, ni siquiera por su padre. Su nacimiento cargaba un peso que él no comprendía cuando todavía corría descalzo por los senderos de Tierra Roja. Era hijo de Galaad, sí, pero de una mujer que el pueblo fingía que no existía, una prostituta, decían en los rincones oscuros de la aldea. Y así creció, entre susurros, miradas cortantes, el silencio de quienes deberían protegerlo. Mientras los otros niños competían en carreras bajo el sol, Jefté aprendía a huir del desprecio, la humillación, las palabras afiladas que salían de la boca de sus propios hermanos como lanzas invisibles. Con el tiempo, la tensión en casa se volvió insoportable. Los hermanos legítimos, hijos de la esposa de Galaad, ya no disimulaban su asco. Un día, cuando el sol apenas había despuntado, Jefté oyó gritos. Era el día en que lo echarían. Las palabras aún arden en su memoria. Tú no tienes parte en la herencia de nuestro padre. Eres hijo de otra. Vete de aquí. No hubo defensa, ni del padre ni de nadie. Solo puertas que se cerraron y pasos que resonaron en el suelo seco de Galaad. Jefté salió con la túnica vieja sobre el cuerpo, un puñado de higos secos y el corazón hecho añicos. Aquella jornada, el dolor del abandono no fue mayor que el vacío de no saber a dónde ir. Caminó horas, quizá días, hasta llegar a una tierra llamada Tob, un lugar tan olvidado como él. Pero allí, en el margen de la sociedad, entre ladrones, fugitivos y hombres rotos, Jefté encontró algo que jamás tuvo en su tierra: espacio. Tob era un lugar donde los nombres no importaban. Los hombres se unían por necesidad, no por linaje. Poco a poco, Jefté se hizo conocido entre ellos, no porque gritara órdenes o buscara poder, sino porque soportaba más que cualquiera. Llevaba sobre los hombros el dolor de haber sido rechazado, y eso lo hacía extraño y fuerte. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía empuñar la espada, pero prefería el silencio. Y había algo en sus ojos que hacía que los demás lo siguieran. Una mezcla de rabia contenida y fe muda, como quien sabe que aún no ha llegado el momento oportuno. En poco tiempo, Jefté dejó de ser uno más. Era el líder. Formaron un grupo y bajo su guía hallaron orden, propósito e incluso un tipo de paz. Fue allí, entre renegados, donde Jefté comenzó a entender que tal vez aquello que el mundo había rechazado, Dios lo estaba moldeando. Pasaron los años y Jefté, que un día fue expulsado como basura, ahora era temido y respetado en las fronteras de Israel. Pero el tiempo no espera, y con él llegaron los amonitas. Amenazaban Galaad como una sombra que crece hasta cubrirlo todo. Las aldeas fueron saqueadas, los cultivos incendiados, y el pueblo se encogió en la desesperación. Los ancianos, hombres que antaño miraron a Jefté con desprecio, ahora se arrodillaban ante la urgencia. Sin saber a quién recurrir, recordaron al bastardo.
El hijo de la prostituta, murmuraban unos a otros. El que está en Tob, dicen que es guerrero, un líder. Y tragándose su orgullo, los ancianos cruzaron el desierto hasta aquella tierra olvidada en busca de quien ellos mismos rechazaron. Al encontrarlo, ya no vieron al muchacho despreciado. Vieron a un hombre, porte firme, ojos de acero y una voz que hacía callar los corazones. Jefte los escuchó. No dijo nada por un tiempo. Solo los miró como quien pesa cada palabra que un día le negaron. Los ojos de Jefte se clavaron en los ancianos, pero lo que veía no era solo el presente, era el pasado entero regresando como un vendaval. Reconoció los rostros. Algunos habían envejecido, otros mantenían la misma mirada de desprecio apenas disimulada. Pero ahora, sus ojos estaban cubiertos de miedo. ¿No fueron ustedes quienes me expulsaron de la casa de mi padre?, dijo con voz baja y afilada como filo. El silencio de los hombres fue la única respuesta. Entonces Jefte habló de nuevo, en un tono que mezclaba dolor antiguo con firmeza recién nacida. Y ahora que están en apuros, vienen a mí para que los salve. Ninguno se atrevió a negarlo. En lugar de ello, cayeron de rodillas y le prometieron liderazgo total, no solo sobre la guerra, sino sobre todo el pueblo de Galaad. Jefte, que había sido arrojado como polvo, ahora era su última esperanza, y en ese momento, sin saber por qué su corazón latía tan fuerte, hizo una pausa larga. Luego alzó la cabeza y dijo: «Si regreso, no será para ser siervo, gobernaré Galaad». Y ellos aceptaron. El regreso de Jefte no fue triunfal. Cuando cruzó los campos de Galaad, muchos se ocultaron tras las puertas. Los niños lo miraban como si vieran una sombra, pero los soldados lo seguían. Había una fuerza nueva en sus pasos. Al llegar a la plaza principal, los ancianos cumplieron su promesa y lo proclamaron comandante. Jefte escuchó las palabras como quien oye una lengua extraña. Aún le costaba creer que todo aquello fuera real, pero no era necio. Sabía que el corazón del pueblo cambiaba con el viento y que su amor no era más profundo que la próxima necesidad. Así, antes de alzar la espada, decidió probar otro camino. Envió mensajeros al rey de los amonitas con una propuesta de paz. Usó palabras sabias, recordó las promesas de Dios, explicó la historia de la tierra. Fue un gesto de fe, o un intento, pero la respuesta fue seca. El rey no quería escuchar. Quería territorio, sangre y dominio. La guerra era inevitable. Aquella noche, Jefte no durmió. La luna llena entraba por las rendijas de la tienda y él caminaba de un lado a otro, sudando frío pese al aire helado de la madrugada. En su pecho había algo más pesado que la guerra, el miedo a fallar. Se arrodilló solo, con las rodillas sobre la tierra seca y la frente pegada al suelo. Nadie lo vio, pero allí, en la oscuridad, hizo un voto al Señor. Un voto simple, cargado de desesperación. Si entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa para recibirme, lo ofreceré a ti en sacrificio. Sentía que debía sellar la batalla con algo más grande que sus manos, pero no sabía el precio de lo que acababa de decir. Cuando se levantó, parecía otro hombre. No por el descanso, pues no descansó, sino por la convicción silenciosa de que Dios había escuchado. Y si había escuchado, entonces la guerra ya estaba en marcha. Y así fue. La batalla ocurrió días después. El sol salió rojo, como si el cielo también presintiera lo que vendría. Jefte marchaba al frente. Sus hombres, aquellos que lo siguieron desde Tob, estaban firmes. No eran soldados de escuela, pero sabían lo que era luchar por sobrevivir. El campo se llenó de gritos, polvo, chasquidos de espadas y olor a sangre. Jefte peleaba como quien combate fantasmas antiguos, con furia, precisión y coraje. Cada golpe parecía borrar las voces del pasado que lo llamaban bastardo,
Cada orden era como reconstruir un pedazo de su identidad, y al final del día, Israel venció. Los amonitas fueron derrotados de manera abrumadora. El pueblo de Galaad celebró, y los ancianos, antes tan soberbios, se postraron ante el nuevo líder. Pero Jefte, aun cubierto de gloria, no sonreía. En su corazón la promesa susurraba como un viento gélido: el primero que salga por la puerta de tu casa. El camino de regreso fue lento, no por los pasos, sino por la inquietud creciente en su interior. Jefte oía los cánticos de victoria detrás de él, los hombres exaltando su nombre, las mujeres preparando collares de flores para el héroe. Pero dentro, algo pesaba más que la espada en su cintura: el voto. Aquello que dijo en secreto, como un susurro desesperado, ahora caminaba a su lado. Cuando divisó la aldea, su corazón empezó a latir con fuerza. Esperaba cualquier cosa: un ciervo, un animal, un viejo pariente, pero no estaba preparado para lo que ocurrió. Apenas se abrieron las puertas, una figura corrió hacia él, danzando y cantando con un tambor de cuero en las manos. Era su hija, su única hija. El cabello suelto al viento, los ojos brillantes de alegría, la voz entonando alabanzas al Señor, porque su padre había vuelto con vida. Ella no lo sabía. Y Jefte cayó de rodillas antes de que ella lo alcanzara. El pueblo dejó de cantar. Todo alrededor pareció silenciarse, como si el tiempo mismo se hubiese encogido. La joven, confusa, abrazó a su padre, pero él no la estrechó. Tiritaba. El rostro que antes desafió soldados y reyes, ahora estaba cubierto de lágrimas. «Hija mía», dijo con voz quebrada, «me has afligido como nadie». La muchacha no comprendió al momento. Se sentó a su lado, sujetando su mano callosa con sus manos pequeñas que aún no conocían el mundo. Cuando él le explicó el voto, las palabras salieron como heridas abiertas. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo un silencio sagrado. Ella inclinó la cabeza y tras un tiempo que pareció eterno respondió: «Si hiciste un voto al Señor, cúmplelo, pero concédeme 2 meses. Quiero ir a las montañas con mis amigas a llorar mi virginidad». Jefte asintió sin poder hablar. Sus ojos estaban secos ahora, como si ya hubieran llorado demasiado por dentro. Durante 2 meses, la hija de Jefte desapareció en las colinas con algunas jóvenes de la aldea. La gente comentaba, murmuraba, pero nadie osaba intervenir. Era como si todos sintieran que algo sagrado estaba ocurriendo. Allá arriba, entre las rocas y los cedros, ella lloraba no solo por una vida que no tendría, sino por un padre que cargaba el peso de 1000 rechazos. Jefte, por su parte, pasaba los días andando en círculos en el patio, buscando una salida, intentando recordar si había alguna fisura en la ley, alguna forma de redención, pero no la había. El voto era sagrado y él lo sabía. Cuando llegó el día señalado, ella volvió. Caminaba con pasos lentos pero firmes. Sus ojos no denotaban miedo, sino comprensión. Una comprensión que ni siquiera Jefte alcanzaba. Solo dijo: «Estoy lista». Y él no respondió. No se conocen muchos detalles de lo ocurrido aquel día. El pueblo habla poco, solo que hubo un silencio pesado, un humo que se elevó al caer la tarde y un hombre que, después de eso, nunca volvió a sonreír. El dolor de Jefte no se divulgó en palabras. Era un luto que no cabía en voces. Tras el sacrificio, el pueblo lo miraba con reverencia y con lástima, y él lo sentía. Percibía que ahora era más que un juez o un héroe, era un hombre marcado, no por la guerra, sino por el precio de la fe. Aún así, Jefte no retrocedió, permaneció, continuó juzgando, decidiendo, liderando. El dolor no lo apartó del camino, solo lo silenció, y en su silencio, Dios seguía hablando. La paz en Galaad duró poco.
Como una herida que parece cerrar pero pronto sangra, la tribu de Efraín vino a Jefte sin honor ni gratitud, sino con gritos y amenazas. ¿Por qué no nos llamaste para la guerra contra los amonitas? Vociferaban, como si la victoria de Jefte fuera una afrenta personal. Llegaron en masa, cruzando el Jordán con espadas y palabras inflamadas. Amenazaron con quemar su casa y arrebatar lo que creían suyo por derecho. Jefte los miró como quien ya ha visto lo peor del mundo. No respondió de inmediato. El silencio entre él y los líderes de Efraín se prolongó como una noche interminable. Entonces dijo: «Cuando necesitábamos ayuda, ustedes no vinieron. Luché con los hombres que el Señor me dio, y ahora quieren compartir la honra sin haber cargado el peso». Las palabras cayeron como piedras sobre el orgullo inflado. Y la guerra, una vez más, fue inevitable. Fue una batalla cruel, no contra enemigos lejanos, sino contra hermanos. Ese tipo de guerra que desgarra no solo la tierra, sino el corazón. Sangre israelita manchó campos y ríos, y Jefte, de nuevo, resultó victorioso. Pero aquella victoria no trajo celebración, era amarga, pesada. Mientras los cuerpos de los hermanos de Efraín yacían en el suelo, Jefte caminaba entre ellos sin decir palabra. Su mirada estaba perdida, como buscando entender dónde empezó todo a romperse. La espada que blandía parecía más pesada que nunca. El pueblo de Galaad venció, sí, pero aquella guerra dejó cicatrices que ni el tiempo borraría. Y entre los muertos, Jefte vio algo más profundo. El reflejo de su propio dolor, la repetición de un ciclo que parecía perseguirlo. Ser rechazado, ser llamado, vencer, pero pagar siempre con algo que dolía más que la vida misma. Los años siguientes fueron silenciosos. Jefte gobernó 6 años, sin grandes guerras, sin nuevas hazañas, apenas días que pasaban despacio, como quien camina descalzo sobre brasas que aún arden en el suelo de la memoria. Su semblante era respetado, pero no celebrado. La casa donde vivía, antes repleta de planes y esperanzas, ahora era solo un refugio vacío. El pueblo hablaba en voz baja sobre él. Decían que era justo, decían que era duro, decían que cargaba un peso que solo Dios entendía. Y tal vez fuera cierto. Jefte no buscaba consuelo ni excusas, solo hacía lo que debía, juzgaba causas, protegía fronteras, cumplía su papel. Pero de noche, cuando todos dormían, él permanecía despierto, mirando el cielo oscuro, como esperando que Dios dijera algo más, algo que explicara todo aquello. Con el paso de los días, la figura de Jefte se volvió más símbolo que hombre. Algunos lo veían como ejemplo de fe, otros como tragedia viviente, pero él nunca intentó cambiar eso. La verdad es que Jefte nunca buscó gloria. Quería pertenecer, quería ser aceptado, quería ser visto más allá de su origen. Pero la vida no se lo concedió fácilmente, y al final entendió. Quizás su llamado no era ser comprendido por los hombres, sino ser fiel a un Dios que ve lo que nadie más ve. Sus últimas apariciones fueron discretas, un juicio aquí, un consejo allá, hasta que un día simplemente no apareció más. Nadie sabe con certeza cómo fue su fin, pero su historia, esa permaneció viva, contada por quienes la oyeron, por quienes lloraron, por quienes entendieron que hasta los rechazados pueden portar la llama del liderazgo divino. Muchos años después, aún se hablaba de él alrededor de las hogueras, pero no como se habla de un héroe glorioso, sino como se recuerda a alguien que pasó como un viento fuerte y dejó todo fuera de lugar. Algunos decían que fue el juez más duro, otros el más humano. Los niños crecían oyendo sobre el voto y la hija que danzó al son de los cánticos y no volvió. Las madres evitaban los detalles, como si el silencio protegiera a los pequeños del dolor inexplicable que esa historia carga. Pero los ancianos, esos sabían que había algo sagrado y terrible en esa narrativa, algo que no podía entenderse del todo,
como si Jefte hubiera librado una lucha mucho mayor que espadas y guerras, la lucha de ser escogido por Dios cuando el mundo entero te rechaza. El pueblo no lo olvidó porque Jefte no era fácil de olvidar. No hubo otra figura como la suya, alguien que salió del polvo del rechazo para alzar la espada de Israel. No nació con la bendición de los hombres, sino que fue sellado con responsabilidad divina, y eso, para muchos, era difícil de aceptar. Hasta hoy, su historia divide opiniones. Algunos lo exaltan, otros lo juzgan, pero nadie queda indiferente. Tal vez eso sea lo más profundo de Jefte. Representa lo más humano del llamado de Dios. Alguien que yerra, que sufre, que promete con el corazón apretado y paga el precio por no entender del todo la grandeza y la gravedad de lo que dice. Su historia es una herida abierta en medio del libro de los jueces, una advertencia, un espejo. Cuando se habla de Jefte en reuniones, cultos o estudios, casi siempre la voz baja de tono, como si algo pidiera reverencia, porque no hay respuesta fácil, porque su vida parece una oración que terminó en silencio. Pero para algunos eso también es fe, seguir sirviendo sin entender, seguir liderando sin aplausos, seguir creyendo con el corazón hecho pedazos. Y Jefte lo hizo. Hasta el final, con cada decisión, cada silencio, cada mirada distante. No tuvo un final glorioso, no hubo grandes fiestas ni descendientes ilustres, pero dejó un legado que incomoda, desafía y enseña, no con doctrina, sino con carne, sangre y alma, y así su nombre permanece, como una cicatriz en la historia de Israel. Como un susurro que se repite generación tras generación, acuérdate de Jefte, no porque venció una guerra, sino porque se venció a sí mismo, porque soportó lo que muchos no soportarían, porque aceptó un llamado que pocos aceptarían y porque nos recuerda que el plan de Dios a veces recorre caminos que el corazón humano nunca escogería, y aún así, allí donde parece no haber salida, Dios cumple su voluntad, en el rechazado, en el olvidado, en lo improbable, porque el Señor ve lo que nadie ve y levanta líderes donde el mundo solo percibe fracaso. En los últimos días de su vida, dicen que Jefte caminaba más despacio. Los hombros, antes erguidos como los de un guerrero, estaban algo encorvados, no por el peso de la edad, sino por el peso de la memoria. Hablaba poco. Prefería recorrer los senderos del valle donde su hija danzó, donde subió el humo del sacrificio, donde el cielo parecía más cercano a la tierra. A veces se detenía en silencio y permanecía allí largos minutos, como si esperara oír de nuevo la voz de Dios. Nunca contó si la escuchó, nunca dijo si se arrepintió. Solo seguía, sencillo, constante, como quien aprendió a vivir entre la gloria y el luto, entre el llamado y el costo. Quien lo veía en esos momentos sentía algo extraño. No era tristeza ni paz, sino una reverencia que no se enseña, que solo se aprende conviviendo con el misterio. Y entonces, un día, no volvió de su caminata. Algunos dicen que fue llamado en paz, otros que cayó allí mismo, entre las piedras mirando al cielo. Nadie lo sabe con certeza, pero su nombre quedó, no como el más fuerte ni el más amado, sino como el más humano entre los jueces. Jefte nos dejó algo que ninguna espada puede conquistar, la lección viva de que incluso las historias más torcidas pueden revelar la gloria de Dios, y que hay promesas que cuestan más de lo que imaginamos, llamados que queman más de lo que iluminan. Votos que no se deshacen con el tiempo. Fue un hombre quebrado, pero fiel, y por eso su historia resuena, porque nos recuerda que, aun cuando somos heridos por aquello que prometemos, Dios todavía escribe algo eterno con los pedazos. Si este mensaje te tocó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesita escucharlo.
Vamos juntos a compartir historias que despiertan fe, justicia y esperanza.